Hola, hoy queremos hablar sobre el papel del conflicto en la sociedad a partir de las ideas de Karl Marx, George Simmel y Lewis Corson. Muchas veces pensamos que el conflicto es algo negativo, pero estos autores nos muestran que también puede ser importante para el cambio y la organización social. Desde mi punto de vista, lo que plantea Marx es lo que está pasando en nuestra actualidad. Él dice que la sociedad siempre ha estado marcada por la lucha de clases, es decir, por el conflicto entre los que tienen el poder económico y los que trabajan de ellos. Un ejemplo muy claro es la revolución industrial, que los trabajadores vivían en condiciones muy duras y eso los llevaba a hacer protesta y a crear sindicatos. También podemos ver que en la Revolución Rusa, donde este conflicto terminó cambiando todos los sistemas, hoy en día pasa algo muy parecido. Vemos protestas por salarios, por condiciones laborales o por desigualdad. O sea, el conflicto no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Cuando estas desigualdades se vuelven insostenibles, generan tensión, las cuales impulsan a transformaciones profundas en la sociedad. Además, sus ideas siguen siendo relevantes. Hoy en día, ya que aún existen las desigualdades económicas, concentraciones de riqueza y precariedad laboral. Esto nos demuestra que el conflicto de clases no ha desaparecido, sino que ha adaptado nuevas formas. Listo, buenas noches. Soy Lady Rojas. Él es el autor Simmel. Más que todo, bueno, creo que viene siendo relativo con lo que dice el primer expositor Marx, que también nos habla de conflicto en cuanto a que es una forma de socialización. Él cree que es interesante que el conflicto de una manera diferente, él no lo ve solo como algo malo, sino también como algo que puede unir a las personas. Por ejemplo, se asocia mucho con lo de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos países prácticamente en lo interno tenían un mismo enemigo en común. Algo más cercano sería como en un salón de clases. Hay un problema con un profesor o una decisión y el grupo se une para defender su postura. Pero claro que el conflicto se vuelve muy fuerte o violento ya que une, sino que divide. En sí, Simmel lo que pues da a entender es que tampoco es bueno como estar, o sea, que una comunidad o en una sociedad haya calma, que a veces el conflicto lo que hace es, o sea, unir personas que y a su misma vez la dividen. Por ejemplo, en este contexto más cercano, cuando un grupo de estudiantes enfrenta un problema con una institución, suelen unirse más para defender sus intereses. Sin embargo, el conflicto se vuelve extremo o violento y puede provocar divisiones profundas en la sociedad. Bueno, muchas gracias compañera por darme la palabra. Mi nombre es Juan David Montiel y pues en mi opinión, Lewis Coser complementa muy bien lo que dice Simmel. Él explica que el conflicto puede ser algo positivo si se maneja bien, puede ayudar a liberar tensiones y fortalecer los grupos y permitir que las instituciones se adapten a los cambios. Cuando el conflicto se regula mediante el diálogo y normas sociales, contribuye al equilibrio social, pero si no se controla, puede debilitar instituciones y genera, pues, ¿cómo es la palabra? Inestabilidad. Por lo tanto, el conflicto no debe eliminarse, sino gestionarse adecuadamente. Eh,
Le pondría el siguiente ejemplo, el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King Jr. Logró cambios importantes gracias al conflicto social, pero de forma organizada y pacífica. También hoy vemos protestas que buscan cambios en leyes o ya sea en políticas y muchas veces sí logran resultados. Entonces podemos dar a entender que el conflicto no es el problema. El problema es cuando no se controla o como le digo, no hay diálogo, porque ahí sí se puede generar una crisis. La propuesta de Lewis Coser es muy realista, sí, porque no ve el conflicto como algo que deba desaparecer, sino como una parte natural de la sociedad. Pues yo considero que tiene razón al decir que el conflicto puede ser positivo, ya que permite expresar problemas que de otra forma quedarían ocultos. Sin embargo, también deja claro que todo depende de cómo se maneje, si hay diálogo y normas. El conflicto pues ayuda al equilibrio social, pero si no se controla puede generar crisis. Por eso, más que evitar el conflicto, lo importante, diría yo, que es aprender a gestionarlo de manera responsable. Bueno, ya para cerrar, nosotros creemos que el conflicto no es solo algo negativo. Como vimos, para Karl Marx es lo que impulsa los cambios, mientras que para George Simmel también puede unir a las personas. Y como decía hace poco, para Lewis Coser ayuda a mantener más que todo el equilibrio social. En pocas palabras, el conflicto es parte normal de la sociedad y más que evitarlo, lo importante es saber manejarlo para que genere pues cosas positivas. Los ejemplos históricos y actuales nos muestran que el conflicto no es solo negativo, sino también positivo y también una oportunidad para generar cambios, fortalecer grupos y mejorar la sociedad, siempre que se maneje adecuadamente. Muchas gracias. Eh, para aportar un poco, estos tres autores pues nos dan a entender, como dice mi compañero, que el conflicto no es solamente un problema, sino que también pueden ser oportunidades para transformar y fortalecer la sociedad, dependiendo también cómo se gestionen esos conflictos y todos esos problemas que se ocasionen. Muchas gracias. Sí, es verdad. Yo me quedo más que todo con lo de Karl Marx, que por hoy vivimos en un mundo muy clasista, pero también me queda más que todo en el corazón la base de Lewis Coser, porque aunque no suena muy bonito, las discusiones a veces ayudan a resolver muchas indiferencias y muchos problemas. Bueno, sobre lo que aportan ustedes, referente a los tres autores, yo creo que todos concuerdan con la misma acción, para bien y no para mal, ¿cierto? Porque a veces es bueno que el conflicto se dé para crear fuerza, unir más a las personas. Y también, como lo dice Simel, o sea, de nada sirve tener una sociedad que todo sea pasiva, en calma, o sea, no se gestionaría muchas cosas por medio de Exactamente. cualquier tipo de situación, la cual ellos podían ir solucionando, claro está. O sea, hay violencia o hay conflictos que generan violencia, como hay conflictos que genera, pues, como que se escuche digamos, el inconveniente o lo que las personas de pronto lo incomodan. Entonces, o sea, con los tres expositores, yo creo que todos van como en un mismo régimen, ¿ya? O sea, buscan asimilar lo que es el conflicto, pero para darle también solución a cualquier tipo de propuesta. Sí, es verdad, y ahí es donde aplico lo que dice Lewis Coser, porque en un mundo donde no haya problemáticas y nada y sea todo calmado, la verdad es que no tendría mucho sentido. Por eso es importante, pues, los diálogos no tan amigables. Sí, porque aunque suene raro, el conflicto prácticamente es como una parte de la sociedad. O sea, aunque uno lo vea como raro o suene raro, o sea, eso ya prácticamente
es raro que en una sociedad no haya pues conflictos de cualquier tipo. Sí, es Eso completamente prácticamente normal, lo que hace es porque como alimentar, alimentar la sociedad sí prácticamente. es verdad porque una sociedad sin conflicto, pues digamos que no es una sociedad simplemente. Ah, bueno, compañeros. Pues no siendo más, yo creo que prácticamente nos quedó claro lo que estos tres expositores quisieron darnos a conocer y a entender sobre lo ideal del conflicto en la sociedad.